El especialista responde. Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a esta nueva edición de El Especialista Responde, el programa que hacemos junto a usted. Así que desde ya los invitamos a conectarse con nosotros a través del hashtag El Especialista Responde. Hoy día estaremos hablando del síndrome inflamatorio multisistémico, más conocido como PINS. Una enfermedad que se presenta como un cuadro inflamatorio agudo que se presenta en niños que han estado en contacto con el coronavirus. En nuestro país se han detectado 174 casos y 3 fallecidos desde el comienzo de la pandemia. Existen ciertos indicios de cómo se presenta esta enfermedad, pero aún no está todo claro, por eso estamos con el doctor Juan Pablo Torres, pediatra e infectólogo y doctor en Ciencias Médicas de la Universidad de Chile para poder profundizar sobre estos temas. Doctor, muchas gracias y muy bienvenido al programa. Muy buenas tardes, Melissa, un gusto estar con ustedes. Partamos aclarando, ¿qué es lo que se sabe del PINS? Bueno, el PIMS, esta enfermedad multisistémica inflamatoria en niños, en realidad corresponde a una forma de presentación. Afortunadamente es bastante infrecuente en niños que estuvieron en contacto con el virus, con el SARS-CoV-2, con o sin síntomas, porque hay un porcentaje no menor de niños, a veces el 40 o 50% de los niños puede tener una infección por el SARS-CoV-2, pero no haber tenido ningún síntoma, o puede haberlos manifestado. Y habitualmente después de unas 2, 4 o 6 semanas se gatilla por el SARS-CoV-2, por el virus, esta respuesta inflamatoria muy exacerbada que se caracteriza por una serie de síntomas, aparte de tener el contacto, el nexo epidemiológico o los exámenes de contacto, y que después nosotros también como equipos de salud tenemos que confirmar con algunos exámenes. Es un cuadro que en general es grave cuando se presenta, como le decía, muy infrecuente. Aproximadamente todos los niños que puedan tener un SARS-CoV-2, aproximadamente el 0,1, 0,3% puede llegar a presentar esta condición, pero cuando se presenta es grave. Por eso es que hay que estar muy atento a los síntomas para consultar a tiempo y hacer un diagnóstico que sea oportuno y precoz también. Claro. Hemos preparado un material gráfico que nos muestra justamente qué es lo que se sabe, porque esta es una enfermedad nueva que está justamente a raíz del coronavirus, es decir, que no había nada que lo anteceda. Sabemos que es un cuadro inflamatorio agudo que afecta a niños y niñas y adolescentes, pero ¿entre qué edades puede encontrarse? Sí, lo más habitual, si uno va a la mediana edad, que sería algo parecido al promedio de edad, es cercano a los 6 o 8 años. Pero pueden haber excepciones y hemos visto niños lactantes, que son muy pequeñitos, de solamente algunos meses, hasta adolescentes que también pueden tener 16 o 18 años también. Pero lo habitual es que se concentre entre los 6 y los 8 años en su mayoría. La manifestación, ¿cuánto dura también estos síntomas a lo mejor que pueden estar dándonos indicios de que tiene PINS? ¿Y aparece 2 a 6 semanas después del contacto con el COVID? Así es, como les decía, puede o no estar claro que el niño haya tenido un COVID, ese diagnóstico lo podemos hacer después al tomar los exámenes, pero los síntomas son bastante evidentes. Como es un cuadro grave y muy inflamatorio, lo que hace el SARS-CoV-2, el virus, en algunos poquitos niños, todavía no tenemos claro muy bien por qué, es gatillar una respuesta en que se va acumulando y se va produciendo una hiperrespuesta inflamatoria. Y eso se manifiesta en el niño. ¿Por inflamación de qué? De los ojos, y se ponen colorados y rojos, o con conjuntivitis. La zona de la boca también se pone colorada, roja, inflamada, incluso los labios pueden estar fisurados. La piel, también como está inflamada, también se pone colorada o roja y se produce lo que nosotros llamamos exantema o manchas rojas en la piel. Y además de eso debe haber fiebre de al menos 24 horas o más, y también es frecuente que pueda haber dolor abdominal, dolor de guatita o diarrea. Esos son los síntomas más frecuentes. Con esos síntomas, independiente que yo tenga o no la certeza de que mi hijo o hija tuvo PIMS, o sea, tuvo SARS-CoV-2, tendría que sospecharlo y consultar. Pero siempre con esta base que es tener al menos 24 horas de fiebre, más la presencia de estos otros síntomas y algunos otros que son más infrecuentes que después podemos mencionar también. Claro. El principal síntoma, entonces, como ahí sale, sería la fiebre persistente. Pasemos también a revisar los síntomas, porque esto es clave para la detección precoz de la enfermedad. Tenemos, como usted bien mencionado, los ojos rojos, que podrían estar asociados como a una conjuntivitis, dolores de cabeza, labios hinchados, todo esto que son como síntomas de inflamación. Exacto. Como base entonces la fiebre, los síntomas de inflamación, los ojos, la zona de la boca, la piel, ¿no es cierto? El dolor abdominal y la diarrea, porque hay una inflamación intestinal también.
Y pueden aparecer otros síntomas que son un poquito menos frecuentes, pero que también podrían estar asociados, como que aparezcan ganglios, sobre todo en la zona del cuello, que se puedan palpar. También pueden hincharse las manos y los pies, producto de esta misma respuesta inflamatoria. Y a veces, como este cuadro es grave, algunos niños pueden llegar choqueados, pueden llegar con su presión arterial muy baja y pueden estar con un compromiso de su estado de conciencia, estar muy irritables o estar definitivamente poco reactivos. Y en ese caso también deberíamos sospecharlo. Pero principalmente la fiebre, los ojos, la boca, la piel, el dolor abdominal y la diarrea serían los síntomas que dentro de todo son más frecuentes y que nos tendrían que hacer consultar. ¿Y qué debería advertirnos para ir a un especialista? Porque a lo mejor estos síntomas, yo tuve COVID, estoy en contacto con algún niño y este niño semanas después presenta alguno de estos síntomas, pero a lo mejor son todos controlables o no presentó nada más grave. Claro, y además pasa que en esta época del año puede haber circulación de otros cuadros virales, de otros virus respiratorios. Empieza a circular influenza, hemos tenido adenovirus, rinovirus. Dicho sea de paso, por eso es que es tan importante ahora ir a vacunarse para la influenza. Todas las personas que lo tengan indicado, porque así no nos confundimos tanto y tenemos menos casos de influenza que nos confundan con este tipo de cuadros. Pero el llamado sería a que si yo tengo el antecedente en mi niño de la infección por el SARS-CoV-2 o no lo tengo, pero tengo estos síntomas, la fiebre y los más habituales, es que sí tengamos una consulta, porque si bien es infrecuente, decíamos que se presenta entre el 0,1 y 0,3% de los casos, tiene que haber una consulta para poder confirmar el diagnóstico y partir rápidamente el diagnóstico o el tratamiento oportuno, porque muchos de estos niños pueden terminar con una hospitalización y con un ingreso a una unidad de cuidados intermedios o intensivos. Más del 50%, casi hasta el 80%, puede terminar en esa condición. Hablemos justamente de eso. ¿Por qué es importante el tratamiento precoz o el manejo oportuno de esta enfermedad? Porque sabemos también, y como otro dato, así como decíamos que entre el 0,1 y 0,3% solamente va a presentar el PIMS, sabemos que si hacemos un diagnóstico y un tratamiento oportuno, el 99% de los niños, entre 98 y 99%, con el tratamiento adecuado, va a tener una evolución favorable. Ese tratamiento es específico, no se puede hacer en la casa, no se puede hacer tomando medicamentos en la casa, ni tampoco se puede prevenir con ningún tipo de medicamento en la casa. Por lo tanto, implica que ese niño, si ya se configura el diagnóstico, que se confirma además con algunos exámenes de laboratorio en el centro asistencial, se procede entonces a instaurar el tratamiento muy a tiempo y lo más probable es que ese niño, incluso si es que llegó comprometido, a veces pueden tener compromiso del corazón, de las arterias coronarias. Si se parte el tratamiento, el 98 o 99% de esos niños, afortunadamente, después de pocos días, 2 o 3 días, ya empieza a mejorar y después va a tener una evolución favorable. Y lamentablemente puede haber aproximadamente cercano a un 1%, entre un 1 y un 2% de los niños que tuvieron PIMS, que eventualmente podrían tener un mal desenlace o asociarse a letalidad, digamos, a mortalidad por este cuadro. Lo que es lamentable, pero afortunadamente es lo menos frecuente. Y a lo mejor está asociado, como lo decíamos, al tratamiento tardío y el descubrimiento de estos síntomas no a tiempo. Eso es importante. La sospecha de este tipo de cuadros tiene que ser por parte de los padres, con los síntomas que estamos conversando, pero también de los equipos de salud. Y por eso es que nosotros, a través de la Sociedad Chilena de Infectología, de Pediatría, el mismo Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, la idea es tener infografía, tener oportunidades de dar a conocer esto para que los equipos de salud también estén preparados y tenerlo muy claro dentro del diagnóstico diferencial, cuándo se puede tratar de un PIMS, cuándo no, y cómo se confirma con los exámenes que correspondan también a tiempo. Claro, porque también se sabe que este síndrome a veces se confunde mucho con la enfermedad de Kawasaki. ¿Cuáles son las diferencias y cómo actuar diferentemente en cada enfermedad? Así es, nosotros no conocíamos del PIMS hasta más o menos abril o mayo del año pasado, o sea, menos de un año en que lo que ocurrió en Europa principalmente fue que empezaron a llegar muchos niños, más o menos de estas edades, 6 o 8 años, con este cuadro tipo Kawasaki. La enfermedad de Kawasaki es una enfermedad que da síntomas muy similares. De hecho, el tratamiento que ocupamos, el mismo que ocupamos para Kawasaki, se extrapoló desde ahí y ha funcionado afortunadamente. Pero las diferencias son, uno, que ocurren más bien en niños más pequeñitos, sobre todo en niños lactantes. El PIMS ocurre más bien en niños que son más preescolares, desde los 6 o 8 años. Segundo, el Kawasaki no está gatillado por SARS-CoV-2. El PIMS sí tiene que tener ya sea el antecedente epidemiológico, de que el niño fue contacto estrecho de algún caso confirmado, la serología o la PCR positiva para SARS-CoV-2. Y hay algunas otras cosas, el dolor abdominal es menos frecuente en la enfermedad de Kawasaki que en el PIMS, y hay algunos exámenes de laboratorio que también son a la inversa. En el PIMS y sobre todo en los casos graves, las plaquetas tienden a bajar bastante, en cambio en el Kawasaki en general van tendiendo a subir a lo largo de la enfermedad, pero eso ya son cosas un poquito más específicas. Claro. Entonces, cuando uno llega con un niño enfermo con esta sintomatología en la urgencia, ¿qué es lo que debería hacer?
Bueno, estando ya en la urgencia, dar todos los detalles, tratar de recordar si es que hubo algún contacto, ¿no es cierto?, algún familiar que haya estado en las semanas previas con un COVID o con un cuadro muy sospechoso que haya estado en contacto con mi hijo, con mi hija, dar todos los antecedentes, ¿no es cierto?, al equipo médico, y el equipo médico con esos antecedentes sospechar, configurar el cuadro, pero que requiere de 3 partes para hacer finalmente el diagnóstico. Los antecedentes del contacto con el virus, los síntomas que acabamos de conversar, pero además hay que tomar en ese momento una serie de exámenes que van a dar cuenta de este hiperestado de inflamación, más una ecocardiografía para ver cómo está el corazón y sus arterias coronarias, por ejemplo, entre otras cosas, para poder configurar finalmente el diagnóstico, porque no existe un solo examen de certeza, que digo, pido este examen y confirmo que tiene un PIMS, sino que es la suma de estas 3 cosas que finalmente terminan configurando el diagnóstico. Por eso es que no es tan sencillo, pero hemos ido aprendiendo a hacerlo cada vez mejor. Claro. Hablemos del tratamiento, porque usted ya me adelantó de que tiene que ser sí o sí en un centro asistencial. Sí. Pero ¿de qué se trata? ¿Cómo se trata esta enfermedad? Bueno, como estamos frente a un niño o una niña que está con un estado muy inflamatorio, el tratamiento se usan medicamentos que sirven para detener y disminuir esa inflamación. Como les decía, extrapolado de lo que hacíamos y hacemos para la enfermedad de Kawasaki, entonces se usan principalmente corticoides, que son antiinflamatorios, sirven para disminuir la inflamación, y se ocupa otro medicamento que se llama inmunoglobulina intravenosa, que lo que hace es detener este estado inflamatorio que está un poquito desatado, para que pueda ser controlado en conjunto con el corticoide y a lo largo de los días entonces vaya disminuyendo poco a poco y paulatinamente el estado inflamatorio y tampoco nos siga produciendo más daño. Aparte de todo el soporte que hay que hacer, porque cuando los niños llegan choqueados, y algunos de ellos pueden llegar choqueados, hay que poner una vía venosa, ¿no es cierto? Hay que aportar oxígeno, hay que descartar de que no haya alguna otra infección bacteriana, y por eso es que el manejo se tiene que hacer en un centro hospitalario con todas las condiciones que amerita y con todo el nivel de complejidad para poder hacerlo adecuadamente y con monitoreo también adecuado. ¿Cuánto tiempo podría estar hospitalizado un niño producto de esta enfermedad y cuánto dura el tratamiento? Y después de que ya le dan el alta, ¿hay posibilidades de que vuelva? Sí, buena pregunta. Nosotros hemos ido caracterizando información a lo largo de Chile con la cooperación de muchos infectólogos pediatras y de las sociedades científicas y también la información que oficialmente se termina notificando al Ministerio de Salud, al Departamento de Epidemiología. Y hemos visto en ese sentido que las hospitalizaciones, dependiendo de si es un poquito más o menos severo, en general van entre los 6, 7 hasta 11 días totales. En general, los primeros 2 o 3 días pueden ser una unidad de cuidados intermedio intensivos entre el 60-80% de los casos, pero después entonces viene una evolución favorable. ¿Cuántos niños pueden ser un poquito resistentes al tratamiento, pueden no responder inmediatamente? Hemos visto que es variable, pero aproximadamente un 10% de los casos puede tener algún tipo, ¿no es cierto?, ya sea que vuelven los síntomas o son persistentes y hay que aplicar nuevamente otros tratamientos, ya sea repetir los mismos que se iniciaron inicialmente, subir un poco las dosis o eventualmente usar algunas otras cosas más específicas para este estado hiperinflamatorio, y afortunadamente con eso la gran mayoría de los niños tiende a responder. No sabemos muy bien qué es lo que pasa en la evolución a largo plazo, claro, en el seguimiento, porque llevamos muy poco tiempo. Nos da la impresión hasta aquí que la mayoría de los niños quedan sin secuelas, pero obviamente es un tema de interés que hay que seguir a estos niños y ver realmente con evidencia científica qué es lo que pasa en todos sus sistemas para estar seguro de responder esa pregunta. Claro. Y de las complicaciones, ¿qué es lo más terrible, además del desenlace fatal que podría pasarle a un niño que tiene PIMS? Bueno, son varias de las que ya hemos mencionado. El niño puede llegar en un estado grave, puede llegar con un shock y con su presión arterial baja, que hay que compensar rápidamente. Puede existir, y quizá una de las cosas más complejas, que puede haber algún compromiso en el corazón. Y no solamente en las arterias coronarias, que también se inflaman, y eso es algo similar a lo que se ve en el Kawasaki y que se logra la mayoría de las veces controlar con la inmunoglobulina intravenosa y el tratamiento, pero aquí también puede inflamarse todo el corazón, producir una miocarditis, las arterias coronarias, y eso puede ser parte de las complicaciones más relevantes que vemos en el PIMS y que tienen que responder a este tratamiento que necesitamos en un centro de atención especializado. Hablemos del PIMS en Chile. Usted me mencionaba que es una enfermedad que tiene poca prevalencia, casi de un 0,2%. Aproximadamente, si uno ve todos los niños en que se ha confirmado el SARS-CoV-2, ¿no es cierto? Y ese niño ve cuántos se han notificado como PIMS, en cifras del Ministerio 174 a la fecha. Nosotros llevamos una red de reporte, digamos, poquito preliminar, que se va viendo semana a semana. Probablemente la cifra es cercana a los 200 casos, ¿no es cierto? Eso hace que sea más o menos entre un 0,1 y un 0,3% la frecuencia de presentación de este caso, sí. ¿Hay algún factor de riesgo? ¿Se conoce algo de que puede determinar de que a un niño le dé? La verdad es que no lo tenemos claro.
si uno ve de los niños que tienen PIMS, cuántos de ellos tienen alguna enfermedad crónica o alguna comorbilidad, algún antecedente previo a alguna patología, el 80% de los niños que presentan un PIMS son niños que son previamente sanos, sin antecedentes de comorbilidad. Así que la gran mayoría de ellos no tienen un antecedente como para sospechar o hacer un seguimiento más preciso en ellos. Ahora, tiene que haber alguna condición inmunológica o genética que haga que esta pequeña fracción de niños, al estar expuesto al virus, se gatille esta respuesta hiperinflamatoria que va aumentando a lo largo de las semanas después del contacto con el virus y que termine en este estado súper exacerbado de respuesta inflamatoria que puede llegar a ser dañino. Pero eso todavía se está investigando. Así es, se sigue investigando, es muy importante que lo podamos hacer en Chile. En Chile ya hemos comunicado, tenemos varias comunicaciones científicas en revistas nacionales, internacionales al respecto, y así vamos aprendiendo a hacerlo cada vez mejor. Y también a difundir, ¿no es cierto?, que existe esto, no con una alarma de que esté, ¿no es cierto?, esta condición produciendo una alta mortalidad en los niños, porque afortunadamente los casos son muy poquitos. Claro. Cada caso que ocurra va a ser tremendamente grave y va a ser tremendamente lamentable, pero tenemos que estar muy atentos a los síntomas para que hagamos el diagnóstico oportuno y el tratamiento precoz. Lo más importante es estar alerta de los síntomas de los niños que han estado con coronavirus o en contacto con esta enfermedad. O sin saberlo, porque algunos niños pueden haber tenido el cuadro asintomático y después manifestar igual esta condición. Vamos a ir a una pausa comercial, pero ya seguimos con nuestro programa resolviendo todas las dudas que ustedes nos han hecho llegar a través del hashtag El Especialista Responde. Ya estamos de vuelta aquí en El Especialista Responde hablando sobre PIMS, este cuadro inflamatorio que afecta a niños que han estado cercanos al COVID-19 con el doctor Juan Pablo Torres, pediatra e infectólogo y doctor en Ciencias Médicas de la Universidad de Chile. Doctor, estábamos hablando de lo importante que es alertarse a tiempo de esta enfermedad porque si no puede ser un poco grave. Así es, yo creo que ese es el mensaje más importante, conocer estos síntomas, si es que amerita hacer una consulta a tiempo entonces en un centro de salud, en donde el personal de salud también esté alerta de cuáles son los síntomas del PIMS. Eso ya se ha ido socializando y educando cada vez de una mejor manera, porque estamos frente a una forma de presentación absolutamente nueva y que nunca antes habíamos visto en la pediatría y en la presentación de los niños propiamente ligada al SARS-CoV-2. Claro. Tenemos preguntas que nos han llegado a través de las redes sociales que vamos a pasar a contestar. Caris RFH nos dice, mi hijo presenta síntomas de alergia parecidos al PIMS. ¿Podría realizar un diagnóstico diferencial de alergia alimentaria con PIMS? Sí, la condición de alergia alimentaria, por supuesto que es mucho más frecuente que el PIMS en la pediatría, y los síntomas son en general bastante distintos. Como les decía, una de las orientaciones que uno podría tener es la presencia de fiebre. En general, la alergia alimentaria no debiera o casi nunca va a presentar un cuadro febril. Así que ya teniendo la ausencia de fiebre, como decía, por definición el PIMS, pues son definiciones internacionales, debe tener al menos 24 horas de fiebre para poder hacer la sospecha. ¿Tenemos más preguntas? Acá dice, ¿cuántos días después del coronavirus se manifiesta el PIMS? ¿Qué síntomas presenta y se transmite a los adultos? Bueno, ¿cuántos días después? Lo mencionamos. Claro. En general, lo habitual es que sea entre 2 o 6 semanas después de haber tenido el contacto con el virus. Ese contacto con el virus, yo insisto, puede haber tenido o no haber tenido síntomas. Así que, en ese sentido, no tenemos que tener la certeza que mi hijo o mi hija tuvo COVID para hacer la consulta. En general, los niños son más asintomáticos. Claro, entre el 40 o 50% de los niños que tienen un COVID, un SARS-CoV-2, una infección por SARS-CoV-2, puede tener un cuadro que es completamente asintomático. Los síntomas, si los reforzamos, son los de sospecha, la fiebre por 24 horas o más, y además los síntomas de que se inflamó el cuerpo. Ojo rojo, conjuntivitis, boca roja o inflamación de la boca con fisura a los labios, piel roja o exantema o manchas en la piel de coloración rojiza, más el dolor abdominal y la diarrea serían los síntomas más frecuentes. Más infrecuentes, además, hinchazón de manos o pies, ganglio o ya un compromiso de la respuesta del niño, un compromiso de conciencia, ¿no es cierto? Mucha irritabilidad, porque eso también puede ocurrir en los casos más severos. General. Exacto. Esta persona también nos preguntaba si se puede transmitir a adultos, pero esta no es una enfermedad de que se transmite. Bueno, eso es importante. El SARS-CoV-2 obviamente es contagioso, ya lo sabemos con total certeza y así estamos viviendo un momento epidemiológico súper complejo en el país. El hecho de que un niño tenga un PIMS, esa forma de presentación no es contagiosa. O sea, un niño que tiene un PIMS por estar al lado de un adulto o al lado de otro niño no le va a contagiar el PIMS. Lo que sí tenemos que evitar y prevenir
es de que ojalá nadie o la menor cantidad de personas se contagie de SARS-CoV-2, porque al evitar eso vamos a disminuir la probabilidad que eso termine, aunque sea infrecuente, en un PIMS en un niño. Y en eso yo creo que hay que súper recalcar, y sobre todo ahora en este momento, que tenemos que reforzar esas medidas porque son absolutamente indispensables. Uso de mascarilla, lavado de manos, ¿no es cierto?, con alcohol gel o con agua y con jabón por ojalá 20 segundos, los espacios ventilados, la distancia social, quedarnos en la casa si es que no necesitamos salir o si es que nuestros niños están enfermos, también mantenerlos en casa y en ese caso también ir por testeo, porque eso va enganchado, digamos, con la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento que ojalá la pudiéramos optimizar en todo el país para poder tener un mejor resultado. Al prevenir eso, junto con que nos vacunemos, los que nos podemos vacunar, el personal de salud, los adultos por edad, cuando lo diga la autoridad sanitaria, eso también va protegiendo a nuestros niños de que tengan un menor riesgo de tener una infección de SARS-CoV-2 y por lo tanto eventualmente terminar con esta baja frecuencia con un PIMS. Las medidas de protección y la vacunación son cosas que podemos hacer como adultos responsables para proteger a nuestros niños. Claro, hoy día la única forma de prevenir parecería siendo las mismas formas que estamos preveniendo el coronavirus. Exactamente, y reforzarlas más que nunca para cuidarnos a nosotros, y esas medidas, afortunadamente, si las cumplimos, también favorecen a nuestros niños. Recordemos que los niños todavía no pueden recibir la vacuna del COVID. Claro. Ya estamos teniendo algunos resultados en estudios internacionales y es muy probable que eso se siga desarrollando para que en algunos meses, el próximo semestre, y quizás con más certeza a comienzos del primer trimestre del próximo año, haya novedades de vacunación en niños. En adolescentes probablemente va a ser antes, pero antes de eso, prevención es la medida más importante. Tampoco se sabe cómo va a evolucionar el PIMS con los niños con las vacunas, todavía eso es muy nuevo. Claro, no sabemos. En general lo que sí hemos visto es que las vacunas han sido seguras, han sido eficaces. Y si, en la medida que los estudios que se están produciendo de vacunas en niños, que están recopilando ya datos fuera de Chile, digamos, los estudios que se están haciendo, siguen las mismas etapas y son igual de rigurosos que lo que se ha hecho en adultos. Es normal que después de estudiar adultos eso se vaya extrapolando, ¿no es cierto?, se vaya enfocando a estudios en niños, pero tengan la tranquilidad de que esos estudios son hechos con la rigurosidad y se establece la seguridad, ¿no es cierto?, de la misma manera, para que cuando se puedan ocupar vayan a ser, ojalá, seguras, inmunogénicas y eficaces para protegernos de la infección del SARS-CoV-2. Lo más probable es que vayamos para allá y estemos hablando de vacunas en niños, no ahora, pero sí en un tiempito más, y ojalá que así sea, porque eso también probablemente, así como previene la enfermedad severa, las vacunas en los adultos para no llegar a una UTI o una hospitalización, también probablemente, no lo sabemos, pueda prevenir estas formas de presentación severa, ojalá el día de mañana en los niños. Tenemos más preguntas todavía que nos llegan, así que vamos a estarlas contestando. Carolina Córdoba 83 nos dice, ¿qué exámenes hay que solicitar en un hospital en caso de sospecha de PIMS para descartarlo? Sí, bueno, es una pregunta. Son varios los exámenes que debemos tomar. La mayoría de ellos son exámenes de sangre, así que implica... y no todos son tan sencillos, algunos son un poquito más complejos. Y también algunas imágenes, como les decía, por ejemplo, ver cómo está el corazón, y eso se tiene que hacer a través de un ecocardiograma o una ecocardiografía. Los exámenes que se solicitan apuntan a ver cómo está la inflamación y cómo está la sangre. Y en la sangre encontramos algunas orientaciones, como es que puedan estar las plaquetas más bajas, los linfocitos, que son parte de nuestro sistema inmune para defendernos, pueden estar más bajos también, y muchos de los parámetros inflamatorios, que son ya moléculas más específicas, están tremendamente altas, están muy elevadas producto de la inflamación. La albúmina puede estar un poquito descendida, ¿no es cierto?, etcétera. Son exámenes ya de mediana complejidad, que creo que no vale la pena detallar, pero que tienen que hacerse en un centro asistencial que tenga esas capacidades, y si es que no las hay, derivar oportunamente al niño si es que se sospecha este cuadro, para que rápidamente llegue a un centro que cuente con esas posibilidades de hacer estos estudios. E iniciar algún tipo de tratamiento. Exacto. ¿Tenemos más preguntas? ¿Hay alguna manera de prevenirlo? Bueno, lo que comentábamos de las maneras de prevenir el COVID-19. Sí, y eso es lo más importante. Tenemos maneras de prevenir la infección del SARS-CoV-2. Nosotros, como personal de salud, hemos visto que, incluso antes de vacunarnos, que al ir aprendiendo a ocupar bien las medidas de protección, el uso de mascarilla, lavado, distancia, etcétera, incluso trabajando en centros clínicos, hospitales, atendiendo pacientes con la infección, el personal de salud, claro, nunca el riesgo de contagio va a ser cero, pero con las medidas de protección que ya conocemos y que acabamos de mencionar, se minimiza mucho. Nunca va a ser cero, pero baja muchísimo la probabilidad de contagio, y eso tenemos que hacerlo y tenemos que creer que funciona. Acaba de salir publicado un artículo hecho en Chile en más de 80.000 profesionales de la salud a lo largo de todo el país,
y se estudiaron, eso sí, hace algunos meses atrás, antes de esta ola actual, cuántos de ellos hicieron o tenían detección de anticuerpos positivos, y ese valor era cercano al 7%, con alguna variación hacia arriba y hacia abajo, pero eso significa que con las medidas de protección uno puede efectivamente tener un resultado que es bastante adecuado y parecido o no mayor, digamos, al riesgo que uno puede tener en la comunidad. Pero siempre y cuando se cumplan y se cumplan bien, y si usamos la mascarilla, la usemos bien, ¿no es cierto? Y si nos lavamos las manos, nos lavemos bien las manos y obviamente sigamos las indicaciones de la autoridad sanitaria, porque esto es muy, muy en serio. ¿Podría pasar que ahora que están aumentando los casos a nivel nacional también aumenten los casos de PIMS? Sí, es una muy buena pregunta, porque lo que se ha visto es que los casos de PIMS en general, eso está publicado, ¿no es cierto?, también en la experiencia chilena. Si uno ve las curvas, cuando un país empieza a aumentar sus curvas de porcentaje de positividad de PCR, como lo estamos viviendo actualmente en el país, uno ve que casi en espejo, un mes después, empiezan a llegar los casos de PIMS. Eso ocurrió en la primera ola y también está ocurriendo actualmente desde el mes de marzo, en que nosotros empezamos a notar que nuevamente empezábamos a ver más casos de PIMS y seguramente pueden seguir llegando algunos más mientras tengamos un porcentaje de positividad y circulación viral alta. Así que por eso es que tenemos que estar ahora más que nunca atentos a los síntomas para consultar a tiempo. Lo más importante, entonces, si un niño ha estado en contacto o no, o si empieza a verse inflamados sus ojos, la fiebre persistente por más de 3 días, llevarlo a un especialista para descartar o cerciorarse de que tiene este PIMS y comenzar los tratamientos. Doctor, le queremos agradecer por venir a nuestro programa y ayudarnos a resolver todas estas dudas sobre el PIMS, que es un síndrome inflamatorio muy importante, pero no tan común, que se da en los niños que están en contacto con el coronavirus. Nosotros los invitamos a revisar en 24horas.cl más información sobre el PIMS, todos los detalles con gráficos y temas de cómo están estas cifras del PIMS en nuestro país. Y de esta forma nosotros... Doctor, muchas gracias. Ya. Nosotros de esta forma despedimos nuestra edición de El Especialista Responde. El Especialista Responde.